¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Se empieza el mes de diciembre y tenemos por delante una semana calentita y completita en la región de Murcia, con 2 derbis en fútbol sala mañana, sin ir más lejos, y también el próximo lunes, justo dentro de una semana, el derbi en Primera Federación, Grupo 2, Cartagena-Real Murcia. Ambos equipos que llegan en un buen momento. Precisamente, ambos equipos vienen de ganar, el Real Murcia en casa, el Cartagena a domicilio. En Segunda Federación hay que hablar de la derrota de Lucam, de la victoria de la Minera frente al conjunto del Yeclano. Los de Checa respiran y por contra en Yecla dicen adiós a Iván Martínez. El conjunto del Lorca Deportiva, que sigue abonado a sumar de 3 en 3, ha hecho 21 de los últimos 21 puntos. El conjunto de Sebas López, que mira de reojo ya incluso al liderato. Un liderato que sigue siendo del Águilas, a pesar de que no consiga ganar frente al Recreativo de Huelva. No hemos tenido baloncesto, sí hemos tenido fútbol sala, e insisto que tenemos mañana un derbi también en la ciudad portuaria entre el conjunto de Duda y el conjunto dirigido por Josán González. Dani Sánchez, muy buenas. Buenas noches. Paco Sarabia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Manu? Gracias por venir. Don José Otón, buenas noches, José. Buenas noches. Y don Fermín Noain, buenas noches. Buenas noches, Fermín, Manu. semana que gusta. Y me lo he dejado por el camino de Copa del Rey, para el Cartagena, Sí. para el Real Murcia y para el Cieza. Y en clave Real Murcia incluso tenemos hasta una junta de accionistas. Por si fuera poco. Para aderezar un poquito la semana, por si alguien no quiere hablar solo de fútbol, que también se puede hablar de otras cosas, ¿no? Podría decir, Dani, Es que en Cartagena también han tenido ya la venta. Sí, y ya de estamos- una vez por en todas Cartagena parece que se han firmado los papeles. En Cartagena es que estamos deseando hablar de fútbol ya de una vez por todas. Se supone que el miércoles todavía tiene que firmar sí o sí la bueno, última eso vez, te iba a ¿no? decir. Llega Todavía. el paso Todavía falta la definitivo última firma. de los definitivos. Vamos a ver si se da por fin, porque la compraventa se ha alargado demasiado ya. Pero sí que teníamos ganas en Cartagena de dejar de hablar de lo extradeportivo y por fin poder centrar en el tiro en lo deportivo, que al final es lo que nos junta aquí, ¿no? Hablar de fútbol, que pues prácticamente no hemos hablado nada del Cartagena en los últimos meses. Fermín, semana en las que faltan horas de radio, de tele y falta papel en los periódicos, porque es que cada día tenemos algo interesante. Hombre, claro, ojalá fueran todas las semanas. Sí, ojalá, así, ¿no? ojalá, Con tanto ojalá. el partido, quizá a los entrenadores no sé si les gustará tanto, porque siempre les gusta entrenar, preparar a sus equipos, pero son partidos en fin, muy importantes que van a marcar, creo, la temporada, sobre todo en el caso del derbi, para los dos equipos. Y luego en la Copa, que nunca puede descartar una sorpresa ni por parte del Murcia ni por parte del Cartagena. O sea, es una semana bonita. Y el Cieza. Y el Cieza, No hombre, vamos por a dejarlo supuesto. ir. Sí, con el Levante, exacto, con el Levante que además Que ha cambiado viene de con entrenador entrenador, nuevo, se ha encargado que Calero. viene con problemas y bueno, vamos a ver, el Cieza parece más complicado, hay mucha diferencia de categorías, pero yo no lo descarto. Y varios debates, perdona. Saca el Murcia contra el Cádiz el equipo titular, o sea, emplea toda la artillería el miércoles para pasar de ronda, sabiendo que si pasa tiene un primera, Ya o se llegaremos al reserva algo Murcia. para el derbi. Un Champions, seguramente. Pero, Fermín, Sí, parece sí. que no es muy optimista. Ayer te escuchaba en Onda Regional que hay cierta similitud entre la temporada pasada, cuando dieron la sorpresa, y esta temporada Sí. con el entrenador destituido. Exacto, la semana pasada el Alavés destituyó a Luis García Plaza la semana previa de jugar contra la Minera, debutaba ese día Coudet y la Minera eliminó al Alavés. Está claro que para el Levante, lógicamente, es un marrón la Copa del Rey, un equipo que está en descenso, que lógicamente la temporada se la juegan salvándose, porque si no es un drama tanto deportivo como económico. Aún así, lógicamente, hay 4 categorías de diferencia. Hasta siendo un marrón, lo normal es que pase el Levante. Pero Todo puede pasar. yo creo que le ha tocado el único con el que no tiene casi el 0%. Él tiene ese 0,1 o 0,2 y entonces, oye, quién sabe. Tiene que jugar en la ruleja, ¿eh? Sí, campo donde solamente la gente Eso además le ha venido bien, que no sea nueva condomina, lógicamente Claro. sería... va a apretar bastante la gente. Y oye, cualquiera de los 3 equipos tiene opciones. Vamos a empezar por los resultados y la clasificación en Primera Federación con Serviman. Deportivo 0, Cartagena 1, Europa 2, Sabadell 0, Sanluqueño 2, Tarazona 1, Sevilla Atlético 1, Marbella 0, Eldense 1, Antequera 3, Torremolinos 0, Villarreal B 3, Ibiza 3, Algeciras 0, Nastic 2, Hércules 2, Real Murcia 2, Alcorcón 1 y Atlético Madrileño 3, Teruel 0. Alguna sorpresa, ¿eh? Porque lo del Antequera en Elda... Bueno, eso es lo más bestia, pero también primera derrota del curso del Centre Sports Sabadell, que no había perdido todavía en un campo en el del Europa.
en el que no va a ganar Es que era prácticamente nada. Es que no va a ganar enfrentamiento nadie. segundo contra tercero. Europa Sabadell. Sí, el Europa que en casa es prácticamente imparable. Solamente el empate del Eldense y poquito más. Es que en todos los partidos da la sensación de que es un equipo muy superior a sus rivales y ante un Sabadell que no había perdido. Luego, para mí, una de las sorpresas negativas es lo del Marbella. Es que está en un nivel muy, muy malo. Y luego el Villarreal B, que con ese 0-3 da un salto de la clasificación casi tan grande como el que ha dado el Murcia. Con el partido, con la victoria, la clasificación es increíblemente Lo que pasa es que apretada. lo del Murcia ha sido pico pala, ganando muchas semanas sin que se notara mucho en la clasificación y de repente en una, pum, 10 ha subido. puestos, 10 puestos, sí. Pero ha sido pico pala, no ha sido casualidad, ha sido todas las semanas. Hombre, sumando muchos puntos. 16-18 es ¿no? No, ha sido 13 de 15. 13 de 15, bueno, una cifra muy llamativa. Para mí creo que 13-15 con Colunga, Colunga, habría sí. que sumarle Más la Copa. 14 de 18. Sí. Amando el empate en el sí. DAR, sí. A mí me llama la atención lo del Europa porque es que me parece una adulteración de la competición totalmente. El hecho de que unos equipos vayan a su campo en la primera vuelta donde están bien, que es campos de césped artificial y demás, y en la segunda vuelta van a tener que jugar en otro campo que a ellos les perjudica. Lo es. Y por ejemplo el Real Murcia que juega en la segunda vuelta a priori pues tiene Sale esa ventaja. tiene esa ventaja que el Cartagena no tuvo. Me parece para los se equipos- ha normalizado Sí, una una cosa que adulteración de la competición. Para los equipos que están detrás, están deseando que se cambien de campo. Yo creo, porque Mejor que el Europa mañana, en casa, seguro. es que el Europa en casa no pierde Pero contra nadie. la federación no tendría que permitir eso, ¿no? Vamos a ver la clasificación mientras seguís debatiendo sobre lo del Europa. Durante la temporada seguro que no debería perseguir eso. Claro, al eso- final eso de cuando una termina temporada o antes de y a la empezar. siguiente en otro campo. Pero no en medio de la Es que el Europa y el Atlético de Madrid, qué cuidado. Sí. El Atlético de Madrid 27, como se le ocurra ganar el partido aplazado, que puede ganarlo perfectamente, porque contra el Marbella se va a poner con 30 puntos, que son 10 al sexto. Y ayer se adelantó el Teruel, un gol que luego no subió al marcador y luego a partir de ahí el Pero madrileño puso... viendo el partido es que el Atlético de Madrid pasó por ve, encima. Sí, por eso digo. Que el caso de los dos es que además juegan un fútbol muy divertido. Es raro ver en primera federación dos equipos que van tanto al ataque y el caso de Pero no sé si el tanto año el filial pasado como el Europa. a esta altura la Antequera también iba como una moto, ¿no? Algún Sí, equipo y, sí, pero- y al Sobre- final... fue llamativo sobre todo el Betis Deportivo el año pasado, que empezó como un tiro y duró 10 jornadas de luz. No sé si decirlo. Hombre, vamos a ver, es verdad que en una categoría tan igualada es muy sorprendente lo del madrileño, que además no empezó bien la temporada. Yo creo que en las 3 primeras jornadas creo que fueron 2 empates. Al Uno de ellos fue Murcia- contra el al Murcia, Murcia le que sacó- le sacó un que punto y de milagro. Sí, de milagro. Pero luego a partir de ahí una apisonadora y solo bueno, perdió. ahora mismo no, da la sensación de no tener límites. Diría, no tengo los datos delante, pero diría que solo ha perdido un partido desde entonces. Y luego la igualdad, ¿eh? Desde el quinto al decimocuarto hay 2 puntos. Es que si al Murcia le llegan a empatar ayer en el descuento, en ese momento contra el Corcón, es que... estaba decimoquinto con el pues, Tarazona, a ver, o con el hubiese Algeciras. empatado por diferencia de gol, estaría delante del Torremolinos, pero realmente uno ve que podría haber bajado 5 puestos con solo un gol. Es que es increíble la igualdad que está demostrando el grupo semana tras semana y es noticia que el Real Murcia esté en playoff. Es noticia porque hace 2 semanas estábamos mirando a la zona baja y ahora mismo lo tenemos en esa quinta plaza. Bueno, de hecho Que está es- solo 4 puntos por encima de la zona de Sí, descenso. está ¿eh? O sea, es que te iba a decir, Claro, bueno, pero- ahora ya no está tan cerca la zona baja, no, es que todavía la tiene a partido y medio. El solo. reflejo o el mejor ejemplo de la igualdad que hay sí, de un equipo bueno, donde se ha echado el entrenador, donde se ha echado el director deportivo, donde parecía que el 50% de la bajas, plantilla 7 bajas. no vale para nada, que tiene las Hace un bajas, mes y- hace que un no mes ganaba y en poco era casa. colista. Ahora Hace te un digo una mes y poco cosa, fue colista. lo que tiene el Murcia por delante este mes de diciembre, Cartagena, Sabadell y Europa. ¿no? Los 3 que están por delante en la clasificación, desde luego va a ser la mejor medida, Termómetro ¿no? para- Termómetro para para ver el medir mejor el examen, nivel del Murcia. para ver dónde está, Sí, ahora sí. Ahora antes sí. del mercado de invierno. Tienen calendarios difíciles tanto el Real Murcia como el Cartagena, yo creo. Sobre todo con también el partido contra el Corcón. Tienen dos calendarios bastante complicados. Vamos a ver cómo acaba la primera vuelta. Desde luego, a mí lo sorprendente es que si el Atlético madrileño gana, que tiene este partido aplazado esta semana, es que se va a disparar. Es que le va a meter 7 al Cartagena y 7 puntos. Es verdad que estamos muy pronto en la clasificación, en la temporada, pero 7 puntos en la jornada 14 es una diferencia Tiene que fallar mucho bastante y el importante. Ya no es Cartagena tan acerca. pronto, ¿eh? Ya no tan 14 queda un jornadas, tercio, ya un son tercio, ya más de un tercio. Exacto, más de un tercio de la temporada, ¿no? Con lo cual, hombre, es verdad que hemos visto pinchazos luego, equipos que parece que se iban a salir, que lo decía José antes, pero yo creo que ya 14 jornadas son muchas. Pero el Atlético... como para Pero es que yo el creo Atlético que no no se es una tiene que sorpresa. candidato, para mí no es una candidato. sorpresa. No es una sorpresa porque este verano pagó 2 millones de euros por un central sí, del, no, del no, sí. Racing de Ferrol. Sí, por eso creo Y que Se no- supone Arnau- que quería a Flaco, que iba también a pagar Sí, la cláusula Arnau de Flaco. Ortiz. Que Y Arnau estaba claro Ortiz que me parece a el mí- proyecto era fuerte este Arnau año. Ortiz, para mí el mejor jugador de la categoría ahora mismo.
Sí, tiene jugadores muy buenos, tiene un muy buen equipo. A mí Boñar me gusta mucho también. Bueno, es que tiene un equipo muy completo y es verdad que, bueno, además Fernando Torres le está haciendo jugar bien. Un equipo siendo filial, pero que es muy competitivo, agresivo y que además tiene gente talentosa. Y alguna experta también, ¿eh? Sí, 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 con cierta experiencia en algunos de sus futbolistas dentro de la juventud que tienen. En fin, a mí me parece un equipo muy completo y no... Quizá lo que dice Dani, si en una categoría tan igualada que puedan abrir brecha, puede ser sorprendente, pero que esté peleando por la primera plaza, no. O sea, a mí no me sorprende. No, el tema es que en una categoría tan igualada, si metes 7 puntos de diferencia, estás hablando de una diferencia mucho más grande que en una categoría que estuviese menos igualada. Realmente son 3 partidos que pueden ser perfectamente 5 de diferencia. Claro. Por tanto, estamos muy atentos a ese partido porque para mí es muy relevante para ver lo que puede pasar a partir de ahora, sobre todo en la primera vuelta, que puede dejarlo todo más equilibrado, salvo ese primer puesto del Atlético madrileño que se puede escapar. Que el sabor es agridulce para el Cartagena, que siempre ha estado arriba, pero yo creo que la afición del Murcia hace un mes hubiera firmado el playoff. Claro, sí, claro. Ahora ya parece que es quinto y dice, ya vamos a mirar al primero. No te hubiera afirmado que ni se le pasaba por la cabeza. Sí. O sea, si hace un mes nos dicen que el Murcia iba a estar jugaron quinto en Betis Deportivo Real Murcia último contra penúltimo. No se hubiera, claro que no, pero por lo mal que estaba el equipo, o sea, porque tú estabas ahí abajo porque realmente tus sensaciones eran de equipo de descenso y cambiar tan rápido... Bueno, es muy significativo. Luego ahora tiene que asentarse y ver cuál es su sitio, ¿no? Pero yo no esperaba, desde luego, esta reacción. Hablando del Murcia, ¿qué te pareció ayer el partido del equipo de Colunga? Me parece que el equipo sabe bien lo que tiene que hacer. Todavía creo que en defensa tiene que mejorar porque el Alcorcón generó fácil, sobre todo el 2-1 es un fallo defensivo, creo que bastante... Y antes del 2-1 tiene varias oportunidades. Importante, la salida al campo del Murcia, perfectamente el partido podía haber ido 0-3 en el minuto 15... Pero yo creo que el Murcia se agarra a lo que sea, se agarró y la primera que tuvo medianamente interesante la metió para adentro. Entonces, creo que en ese sentido está de confianza a tope, pero tiene que mejorar ciertas cosas. Y para mí la noticia es que un central como Jorge Sánchez, que es un chaval, pueda desatascar al Murcia como lo desatascó en la jugada del gol. Que la mete Juan Carlos Real. Pero no lo digas todo ahora, déjate algo para después. Para mí me pareció. Para mí es lo que decíamos de las dinámicas, porque al principio de la temporada no le salía nada y si un disparo podía ir dentro del palo, iba al palo, y ayer el 2-0 para mí es una jugada en la que había muy pocas opciones de gol, salvo esa, realmente, ¿no? Y luego, sin embargo, yo creo que Vladis tiene 2 muy evidentes para haber puesto por delante al Alcorcón, y alguna más. pero sobre todo antes del 1-0, que son muy claras, que realmente puede cambiar totalmente el signo del partido. En la primera que llega al Murcia, ejercicio de efectividad para adentro, ¿no? Y algunas de ellas vienen facilitadas o provocadas por errores defensivos. Muy gordas. Algunos errores, sobre todo el Murcia defensivamente salió con un poco con la empanada. Luego ajustaron, pero las primeras oportunidades de Vladis vienen de errores a la espalda o de falta de muy fácil, pero además muy rápido. Las 2-3 que tienen muy claras son en 5 o 6 minutos. Momento en el que lo estaba zarandeando, el Alcorcón estaba zarandeando al Murcia. Luego es verdad que tiene el punto de fortuna de que no le marquen, la ingenuidad de Vladis, porque tiene 2 sobre 3. Hay una la que muy blando, muy la blando. que cruza y sale cerca del palo y luego el mano a mano con y todo lo demás lo hizo muy bien, porque la verdad es que en los movimientos que tuvo, bueno, volvió loco a la azada del Murcia en ese tramo de partido, pero le faltó lo más importante, que es acertar ante el marco rival. Yo estoy viendo el Murcia está siendo muy diferente a partir de que marca el primer gol en sus partidos. Sí, ¿no? es lo que quería decir, que sabe por lo menos... El día del Nàstic, el día del Antequera, el día del Alcorcón. Por delante sí Alcorcón. me gusta el equipo. Es verdad que hasta que se ponen 1-0 el partido me parece bastante flujo y comete errores muy graves. Al final siempre quedamos marcados por la efectividad para hacer análisis. Al final si llegan por ese 0-3 es muy difícil que el partido se remonte. Entonces... creo que Colunga está teniendo ese puntico de suerte también, porque hay muchos partidos que son igualados y al final y siempre está cayendo caro. Al final es que es importante en el fútbol. Creo que le he leído a Alberto Lozano hoy que el Murcia con Colunga siempre se adelanta en la primera parte, excepto con el Teruel, siempre ha marcado en la primera parte y siempre ha sido el descanso ganando. Que pueden ser casualidades, a lo mejor. Son dinámicas. Efectivamente, yo creo que Colunga es un tipo con suerte en general en su carrera como futbolista, porque cuando era delantero, el equipo por el que fichaba los primeros partidos siempre marcaba, es un tío que ha caído de pie en todos los sitios donde ha estado. Pero creo que también está haciendo cosas que están premiando su atrevimiento. O sea, el sacar a 2 centrales del Imperial como lo ha sacado y ponerlos a jugar. Y que ha conectado con el equipo, con los jugadores. O sea, yo creo que el discurso desde el primer día es para potenciar sus virtudes, su autoestima. Son muy buenos, soy muy bueno, lo repite mucho y ha calado. Bueno, puede parecer un mensaje sencillo, pero luego a la vista está... Sí, era muy diferente en el sentido del discurso que había mantenido Echeverría, que siempre solía ser más crítico y él quizá ha entendido mejor la psicología o lo que necesita
necesitaba el jugador y como le acompañaron los primeros resultados, que fue muy importante, la clasificación en Copa con el Antequera, el primer partido con el Betis, y a partir de ahí le ha ido saliendo todo. Y decisiones valientes, porque la semana pasada lo decíamos, Ekain, Pedro Benito... no sé si Juan Carlos Real también, 4 o 5 pesos pesados Real, Benito en el banquillo. Y Ekain en la segunda parte. Salieron enchufados, porque la semana pasada dijimos que los cambios le habían beneficiado, pero es que esta semana Ekain y Bustos y Isi Gómez en el banquillo también. Y salen mordiendo del banquillo, ¿verdad? Salk, el tramo que sale, pues mira, tiene 2 o 3 acciones que le da oxígeno al equipo. Al final está atreviéndose a hacer cosas, Palmer jugando en la izquierda, eso no lo pensábamos ninguno. En la derecha, jugando, eso no lo pensaba nadie, o jugando como extremo. Muy sorprendente porque en esa misma banda había un lateral que no estaba jugando a pierna natural, que era Mier, con lo cual yo cuando lo vi... Luego al final le terminó saliendo bien, pero a mí me resultó muy sorprendente. Palmer está rindiendo jugando como extremo. Sí. O sea, me refiero, creo que está haciendo fuera cosas de posición, que también valiente. hay que valorar que él esté entendiendo que el entrenador necesita eso en este momento y está rindiendo. Desde el primer día en la Copa del Rey también liberó a Palmer. Yo creo que es un jugador en el que confía muchísimo y que se está viendo. Y el jugador está respondiendo, es un jugador que tiene mucha calidad con el balón en los pies y yo creo que es lo que ha entendido el técnico. Dice, juega que eres mejor. No que quiere la atarlo mayoría. tácticamente a ninguna posición, que sea libre. Vamos a ver la victoria del Real Murcia y lo hacemos de la mano de Enrique Roca. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Por cierto, Fermín, si necesitas casa, Enrique Roca en Molina está haciendo una urbanización Ya, me chula. lo apunto. Sí, apúntate, que sí que estás buscando. Está bien saberlo. El Murcia que introdujo algunas novedades. Su entrenador metió a baja de última hora a Cristo, Mier lateral izquierdo, metió a Juan Carlos Real. Como novedad importante, sentó a Bustos también, otro de los cambios que hizo el técnico. Esta primera acción del Alcorcón, que es muy peligrosa, Rafael Llorente habilita a Vladis. Esta no era la más clara. No lo contamos como clara porque no termina de rematar, pero es una llegada sí, peligrosísima. esta Aquí hay un error de la zaga del Murcia. El centro del campo tampoco estuvo bien. Yo creo que la Pero esta pareja sí que es Sekou y clara. Antonio Esta, David empezó bastante despistado. Aquí aparece otra vez Vladis. El remate que es muy blando, muy blando. Se lo raso al Es un centro. regalo, se lo marca y se encima lo a las telegrafía, manos. sí. Es una cesión, sí. Aquí es la primera incorporación de Mier, que otra vez fue de lo mejor del Murcia, pese a estar jugando muy fuera bien. de posición. Muy rápido, está muy bien de Sí, forma. y metió 3-4 centros con la pierna izquierda, con piernas malas muy interesantes. Palmer, que también actuaba por la izquierda. Aquí vemos aquí se ve bien en este detalle cómo tendía a irse siempre al centro, lógicamente. Él no es extremo. Mier juega para Pedro Benito, que se movía por todo el frente de ataque. Y el remate, bueno, tuvo algunos minutos. A partir de esas primeras opciones del Alcorcón, el Murcia fue mejorando con balón. La verdad es que quien no conociera a errores Vladi aquí. iba a pensar el rubio que parece muy malo, pero es cierto que es uno de los mejores jugadores de la categoría. El año pasado, este verano quisieron ficharlo para segunda división. Aquí el Alcorcón se negó y dice, o pagas la cláusula o no te vendemos. También acción Y facilitada por el error de suerte, Sekou. tuvo suerte el equipo en el sentido de eso, de que no mostró su mejor versión justo El día de ayer. en el día de ayer, pero es un jugadorazo. ¿Esta es la jugada del gol? Sí. Mira, Jorge la Sánchez. incursión de Jorge Sánchez. ¿Dónde coge la El pelota? pase es increíble. El pase es magnífico, toda la jugada. O sea, ha hecho algo que en toda la Real. temporada no ha hecho ni Isi, ni Real, ni nadie. Y Real definiendo como hacía tiempo que no definía. Y muy buen desmarque, primera, ¿eh? sí. Pero para mí el 80% Real de aparece goles por es sorpresa. del central. Aparece por sorpresa desde segunda línea, el desmarque es muy bueno, porque no aparece. Los centrales estaban con la marca de Flacu, de Pedro Benito, y Juan Carlos Real aparece ahí libre de marca. Y Jorge, ¿cómo espera el desmarque de un compañero? Porque nadie le sale, no encuentra línea de pase para un compañero y mete, al final mete un pase. Por cierto, Real, que lo había pitado la gente, ¿eh? Un minuto En antes. las celebraciones es un poco de orgullo. Por su parsimonia, que yo también me refiero, entiendo los pitos de la gente. Sí, pero que Real la Yo entiendo que no estuvo Barcelona- desacertado, pero al menos estuvo, bueno, luego lo contaré, por lo menos estuvo participativo, cosa que igual algún otro no puede decir, ¿eh? Lo que pasa es que la gente igual eso pues no lo valora tanto, pero bueno, yo por lo menos Normalmente la tuvo gente peso en el juego del valora equipo. más a un Pedro Benito por su forma de jugar, su forma de ir, su forma de presionar, a que un jugador que normalmente es más Aquí otro envío estático. de Juan Carlos Real para el desmarque de Pedro Benito, que como siempre estuvo enérgico. Al final la mejor versión de Juan Carlos Real sería una gran noticia para el Real Murcia. Ya que el Alcorcón, bueno, excepto ese primer cuarto de hora y el final, bueno, estuvo algo más gris, ¿no? El Murcia lo sujetó mejor. La aparición de David Vicente, que fue de menos a más durante el partido, lo vimos más incorporándose en la Esa segunda es la parte. pelea de Bustos. Bustos Sí, este es el gol. con Flaco, y esta es la acción que termina en el 2-0. Lo que es para Pedro Benito, David Vicente habilita aquí a Flacus, que quiere buscar un pase más para Ekain. Toca en Iván Pérez y el gol en propia puerta.
¿No se lo damos entonces a Flaco? Yo creo que no. Yo creo que no valía puerta. No valía puerta, no. De hecho, a ver, y en el acta pone Iván Pérez, o sea que si quieres lo podemos apuntar, pero... pero... un pase. No, que es un pase. Es que es un pase para Ekain. No, puerta. Y el gol en propia puerta, no iba entre palos. Tiene suerte, pero también hay que estar en el área y hay que pelear la anterior. Yo creo que la suerte la busca el Murcia con la acción anterior de Bustos, que consigue recuperar. El Murcia acaba la primera parte muy bien y sale en la segunda parte muy bien. O sea, para mí eso tiene su mérito, ¿no? Yendo por delante en el marcador. Este es el gol. El gol, sí. Borja Martínez, ¿te suena, no, Otón? Sí, es muy parecido Es una Borja. No, y el cabezazo de Iván Pérez. Pero es muy parecido a algún gol que ha encajado el Murcia. Es que está solo. Un gol que le marcó Morgado, me parece. Al Murcia fue muy parecido César también. Morgado, Sí, César Morgado, muy parecido. Que en aquel caso me parece que se la comía Alberto González. Aquí yo creo que es culpa de Flaco, y si no me equivoco, que es el que pierde la marca. Es que la sensación es que como está tan lejos todos los del Murcia no sabes de quién es. Es que rematan muy solo, es verdad. Sí, Flaco se echa una bronca al aire ahí, pero realmente creo que es suyo el marcaje. Estoy en el tramo final, pero el Murcia interpretó interpretó bien el final porque no se metió atrás, ¿no? Incluso tiene un par de llegadas, esta y otra más. Tiene el balón, que era lo que pretendía, lejos del área propia. El Alcorcón al final tiene un centro, pero bueno, el Murcia esos 5 o 6 últimos minutos lo jugó bien. Centro de Schalke aquí, que saca otra de la defensa. Y el remate de Vicente, por lo menos para finalizar jugada, impedir que el Alcorcón pudiera empatar. Y yo creo que esta es la otra llegada que decía. Todo esto ya es en el tiempo de prolongación. Esta yo creo que está fuera del juego de Ekain, pero bueno, como no subió al marcador, no se revisó la acción, pero me parece que está ligeramente... levantó el banderín, pero el colegiado dejó seguir. Sí, era fuera de juego. Y esta es la oportunidad. Sí, esta es la última. Aquí hay Tapona Carmona. Aquí sobre todo este remate. Se duerme, ahí la... Hombre, un poco de suspense, ¿no? El Murcia, un poco yo pensaba, va a ganar tranquilamente el Murcia 2-0, no me lo creo. Ni tiene que pasar algo. No sería el Murcia. Sí, hay un posible penalti también antes, que no sé qué os parecía a vosotros. De Pedro Benito. A mí me parece que puede ser. Tengo muchas dudas sobre... Yo creo que como los árbitros están en plan no cambiar su decisión, ese árbitro, si esa jugada te la pitan, no la hubiera cambiado. Exactamente. Y como no te la pita, tampoco la cambia. Sí, muy de acuerdo. Sí. Pues victoria del Murcia. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Hablaba Dani del penalti. Es verdad que lo repitieron en varias ocasiones. A mí me deja muchas dudas porque no termina de verse el plano cerca de ver si Pedro... Puede ser que lo toque, pero es un toque tan leve. Yo pensaba en las primeras... en directo y en las primeras tomas que toca balón, pero creo que Pedro Benito no llega a tocar balón. Yo creo que no toca balón. Otra cosa es si es suficiente o no el contacto para pitar penalti, ¿no? Yo estoy en eso. Yo no toca balón, pero que es que incluso... Por la dirección del balón, no toca. Y Pedro Benito estaba con el miedo en el cuerpo viviendo la repetición y de hecho lo celebró, no sé, fíjate, en cuanto ve que no quiero penalti, cierro los puños, lo celebra como si hubiera marcado un gol. Yo creo que tenía más dudas que nosotros también. Y eso te dice mucho. Cuando el propio jugador lo celebra de esa manera se da cuenta que se podía haber equivocado. De todas formas, en ese momento el Murcia iba ya con una victoria relativamente solvente, aunque es verdad que se podría haber complicado el final del partido porque no es lo mismo que te empaten en el 88 a que te empaten unos cuantos minutos antes del final. Lo que decimos, ¿no? En definitiva, para mí el Murcia tiene unos 30 minutos bastante buenos, que es entre el gol y el 2-0. Y a partir de ahí yo creo que después del 2-0 baja un poquito el Murcia, sin que tampoco haya concedido una barbaridad al Alcorcón, pero sí que daba la sensación de que el equipo alfarero estaba un poquito más cerca del 2-1. También yo creo que... El entrenador yo creo que hace cambios con Dunga pensando en la Copa, ¿eh? Sí, puede ser. Porque saca a Andrés López Carmona, saca a Schalke, quita a Flaco. Me da la sensación de que empieza a pensar un poco en la Copa. Pero por darle descanso, o sea, porque a los que retiró del campo van a ser titulares en la Copa, o por darle minutos a Sala, Andrés López para jugar en la Copa. También tiene que estar teniendo en cuenta el tema del número de fichas del filial, número de fichas del primer equipo, que está en el límite. Tiene tantas bajas de jugadores senior que en el momento en que tiene que apostar sí o sí por chavales para el centro de la defensa, como por Jorge y por Héctor, y solo puede poner, Palmer. Es que jugó con cuatro. Hay que recordar que hay un cambio de normativa. Solo pueden jugar 4 del filial en el primer equipo. Y como Sekou y Palmer tienen ficha del filial, junto con los 2 centrales, eran los 4 ya que tenían ficha del filial. O sea que no podía meter a ningún canterano. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con que a Palmer lo cambie pronto, quizá también, ¿no? Porque ya te quitas a uno de los que tiene ficha del filial. Claro, es que todo eso tiene que ir manejando el entrenador y en una situación bastante delicada. Es un problema tonto siendo Palmer un jugador del primer equipo a todos los efectos. Es un problema que tiene el equipo sin necesidad. Pero de los 7 lesionados son todos seniors, ¿no? O sea, son todo el primer equipo, ¿no? Menos Piñeiro.
Menos Piñeiro. Pues tú, el miércoles, no sé si en Copa pasa igual. Piñeiro creo que no. ¿En Copa pasa igual? ¿Tienes que mantener los 4 del filial? Piñeiro no sé si también, pero bueno, que son Sí, todo el resto de no, hecho son jugadores Piñeiro, senior. primer equipo. Es Son competición primer equipo de la todos, por lo tanto los 7. Es competición de Prefiero la que Federación tiene- Española de Fútbol. Es competición de la Federación O sea, que Española. tienes que tener 4 del filial máximo. Con lo cual tiene un problema en la Copa. En la Copa tienes que poner muchos titulares. O sea, mucha gente del Un primer problema. De equipo. hecho, cuando terminó el partido hizo alusión a cuando estaba hablando El de reparto de cómo, minutos, de cómo manejar, efectivamente, La cómo pregunta es esa, gestionar la los minutos de semana, los jugadores, Copa. porque tiene un problema y eso le limita, y no es ninguna tontería, de cara ya no concretamente al partido de Copa, sino incluso al plan que él pudiera tener de 11, pensando en el derbi también, en repartir, dosificar minutos, esto le condiciona Porque mucho. de los tocados no va a renunciar. Para la Copa está ya En la su vuelta de primer esquina. partido en la Copa, que es su debut, se notó en el 11 titular que su partido importante era el del Betis Deportivo. Pone una alineación un tanto extraña que le sale bien, el equipo se consigue clasificar en la Antequera, Copa del sí. Rey, pero se notó en ese 11 que el partido importante era el del Betis Deportivo. Así que yo entiendo que, por ejemplo, Flaccus era suplente ante el Cádiz, vamos. Sí. La pregunta es, ¿por qué Goiría, teniendo fichas libres del primer equipo, sub-23, le hace ficha del filial a Secu y a Palmer? Yo no lo entiendo, tendrá una explicación, pero yo no lo Tampoco entiendo. la entiendo. Económica. Más allá de económica también. Sí, Murcia Ya, pero Pero más allá de económica, yo creo que nadie se imaginaba que iba a tener 7 bajas, los dos También. centrales. Claro, nadie contaba con que Héctor y Jorge fueran Una titulares plantilla ahora mismo. corta, además, como Una siempre plantilla decimos, una corta. plantilla corta y 7 lesionados, 6 de ellos además senior, o sea, son jugadores importantes y tienen esta problemática de los jugadores con ficha del Y el filial. Murcia podía haber fichado un central en paro y no lo ha fichado. O sea, hace tiempo que podía haber fichado un central en paro y no lo ha fichado. Podía y debía haberlo fichado. yo creo que sí. Jorge Mier, lateral izquierdo. El A mí me gusta más todoterreno. que el Cristo que hemos visto hasta ahora. ¿Dónde haga Claro. falta? ¿Dónde haga falta? Me Sí, parece pero ya un no es futbolista cumplido, lo has dicho tú. ejemplar. Ya no es que cumpla, es que llega a línea de fondo y saca buenos centros. Salió, lo hemos dicho. midió más, digamos, o racionó más sus apariciones en ataque, seguramente si hubiera estado por la derecha, pero cada vez que se incorporó lo hizo con criterio. Ya, Y sobre todo no y hizo terminando ninguna jaivitada en defensa. Ya, y no además, hizo y ningún error. que con Palmer siempre hacia adentro, al final tienes que tener un lateral que se proyecte, porque si no es que la banda izquierda la pierdes totalmente. Sí, por ejemplo, en Antequera lo hizo, pero con Cristo de lateral. Eso era, a ver, tenía más sentido Sí, aparentemente. posición más natural, sí. Sí, sí. Yo al final Cristo- no entiendo en la planificación de Aserguiría esa confianza extrema en Cristo, porque tampoco el año pasado fue un jugador decisivo, que La no categoría. fue el mejor jugador del Villarreal de la temporada pasada, era un jugador bueno. Y que es un normal. futbolista de un perfil muy Apostar concreto. sí o de- sí, yo no entendí Muy ofensivo, esa muy confianza. ofensivo, Que no ¿no? tiene- Quiero decir, no los tiene- errores que ha cometido ya los cometía el año pasado en el Villarreal B, o sea, y que no está sorprendiendo. Y que no tienes un tipo que te pueda ser más aguerrido, con otro perfil más defensivo en el lateral, ¿no? Al final tienes solo uno y de un perfil muy característico que te obliga muchas veces a tener un central que te haga la cobertura y un pivote que te la haga también. Porque que además, como con balón no te está dando lo que él te puede dar, porque es verdad que tiene potencial, pero no le está sacando demasiado, incorporándose mucho, metiendo buenos centros, porque tiene muy buen pie y atrás está sufriendo. Entonces, la a mí pregunta- también me sorprendió que no el club no trajera, o Goiría no trajera un jugador La pregunta que un quería lateral hacer diferente. uno es que si no preferimos a Jorge Mier de lateral izquierdo antes que Yo Víctor sí. Romero. O sea, Hoy sí. Y tú y yo lo estuvimos hablando hace 2 semanas. Te dije, en Antequera pensaba que iba a poner a David Vicente y a Jorge Mier. O sea, para mí son los dos laterales más Hemos dicho, fiables espera, y los dos laterales que tendrían que Espérate jugar. un segundo que nos vamos a subir al autobús, nos subimos a Mellizo y ahora le damos respuesta a ver si la gente se moja y si pone a Jorge Mier por delante de Cristo en banda izquierda. Mellizo está preparando la mitad de la flota para el Para lunes que Cartagena. viene. Mójate. Tiene trabajo. Sí, o sea, ¿sí o no? Mójate, que yo no me mojo nunca, ¿no? No, pero sí. bueno, hay que empezar por algún lado. Mójate, tú pones Para el a Jorge derbi. Mier Yo sí. lateral izquierdo. para el derbi Totalmente. seguro. No, yo- para el derbi. Para el derbi yo- hasta que Cristo no lo mejore. No, pero es que yo para el derbi lo pondría, Yo sí. lo yo- pondría ya, ahora mismo. Ya. Yo lo pondría, porque es que además es que es una cosa que ya hemos barruntado aquí en Popular Deportivo durante muchas semanas, que Jorge Mier ya se había adaptado muy bien a ese carril izquierdo. Es verdad que no esperábamos que fuese tan protagonista ofensivamente, pero sabíamos que se podía adaptar bien, lo ha hecho muchas veces en su carrera, no es un novato en esa posición, así que yo creo que sí, y está mejorando a Cristo de momento. Y con además mucho- ha con destacado mucho- en la época mala del equipo. Con Echeverría era de los pocos que se salvaba de la quema. O sea, me parece un jugador que además está en buena forma, está con la flecha para arriba, como se suele decir. O sea, para mí es indiscutible en el 11 titular del Como equipo. mucho ponía a Cristo por encima de Jorge Mier. Yo lo tengo claro. Un lateral primero defensa y Mier defiende mejor. Lo que- bueno, Cristo, a ver,
es mala noticia en el sentido de que tampoco creo que tengas que tirar de él como una solución para toda la temporada habitual. O sea, creo que ahí necesita urgentemente un jugador de cara al mercado de invierno, me refiero al club, pero ahora mismo Mier tiene que estar en el 11 y prescindir en el otro lado de David Vicente también me parece. Claro, el problema es que tú, muy osado. para poner a Jorge Mier en el lateral derecho, tienes que sentar a David Vicente, que ayer no estuvo especialmente brillante, pero estando al 50-60% está mejor que cualquiera, porque ahora tiene que un buen volver a nivel. coger ritmo y fue de menos a más en el partido. Sí, en el sí. segundo tiempo estuvo más participativo. Por eso te digo que creo que el Murcia no se puede permitir el lujo de sentar a ninguno de los dos. Y la única forma de que estén los dos en el campo es poniéndolo de laterales. Vienen dos partidos ahora importantes, uno en Copa del Rey frente al Cádiz, uno en Liga frente al Cartagena, y el Real Murcia tiene un triángulo ahí defensivo con Héctor, con Jorge y con Secu, que entre los tres no sé si suman 63 años. No, O sea, 20, 21, 19... hecho Secu, Jorge y Héctor. Los dos centrales y Secu. Y Antonio David. Antonio Antonio David tiene No, es que 19. es el otro, Es que Antonio David la tiene pareja de 19. Sí, pero bueno, centrales, pero Antonio más David- la estructura Entre los cuatro defensiva menos del 80. centro. Entre los cuatro menos 80. Pero no te lo digo por redondear, porque es que Sí, también puedes meterlo. Pero en yo ese llevo saco. más al triángulo defensivo, que Secu es el pivote y los dos centrales. Bueno, Pero bueno, como sí, quieras. te lo compro. Si yo era Entre para los cuatro menos incluso 80. dar más fuerza a Sí, tu sí, teoría, sí, porque sí. el dato es que el cuarto jugador que actúa ahí por delante de la defensa, porque ahora con Antonio David está jugando con ellos Que, dos pero ahí, es que solo, es que son los solo cuando cuatro Velázquez insultantemente y jóvenes. Chiqui ya suman más años que los otros tres juntos. Es que así, de Velázquez y Chiqui. Y lo superan por Es bastante. que de Blasi casi podría ser padre a lo mejor de alguno de ellos. Sí, sin ningún tipo de, Sí, los futbolistas. de problema. U Ortuño, y se aparece Ortuño también. Bueno, yo creo que al final el Murcia es lo que tiene. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué alternativa hay? Si centrales no tienes, tendrás que jugar con los dos chavales. No, y- Esto Interior. también fue otra de las cosas que a mí me sorprendió de la planificación de Goiría, que pusiera en manos de futbolistas tan jóvenes un puesto, una función tan importante como esa, ¿no? Al final, si las Y a mí me cifras sorprendió que Echeverría- si al final, si las cifras son ciertas, cuando apuestas tan fuerte por Secu, es un jugador que te tiene que ser Desde el club, decisivo. el club No, no. aseguro que esas cifras no No. son ciertas. Entonces, En la versión del club, por lo menos, no digo. En El cualquier Murcia caso, tiene un hablando de Secu, porcentaje de una posible venta, pero en no ha cualquier- pagado nada por el juego. En cualquier caso, y Porque hablando eso de cambia. Secu, a mí me parece que el jugador está creciendo. Yo creo que el Secu que vimos, A por mí no me ejemplo, ayer, enamora. no es el Secu que salió. Lo veo un poco más. Sí, pero ayer no con fue más su pa- mejor partido. Con más tranquilidad, no lo Ayer sé. yo Pero al final, cada cometió uno está algunos haciendo- errores, pero creo que ha entendido lo que poco a poco ha ido entendiendo Lo que quiere Colunga de él. Lo que Colunga quiere y lo que ese puesto demanda. Por ejemplo, está corrigiendo, creo, esa agresividad en algunas entradas que a veces le llevan en fin, a hacer falta de tarjeta amarilla y condicionante. evitables, ¿no? Pero es verdad que ayer, más allá de eso, sí que bueno, yo creo que no tuvo su mejor partido, pero bueno, al final te da algo que puesto una función específica que ningún otro jugador te puede dar ahí, porque yo a Antonio David no lo veo. no, que no es medio centro defensivo, Antonio David. El caso Bueno, de yo Secu, creo- mi sensación es que lo que hace mal es más grave que lo que hace bien de manera positiva, por decirlo así. En el equilibrio me parece que lo que hace mal perjudica mucho al equipo, entonces tiene que corregir sobre todo esos fallos. Pero estoy con Fermín, está tomando pocos riesgos últimamente. O sea, yo creo que Colunga lo está ordenando un poco mejor al equipo y le está dando cada uno las funciones que verdaderamente tiene que tener. Porque Antonio David ayer no hizo un partido brillante, pero tampoco cometió ningún error de bulto, ni Es que Secu sí, pero tampoco. tiene que- es que Me lo parece- mismo, no, es que pero no, pero tiene es que que no- apare- ya, pero tiene ahora más- que está liberado del trabajo defensivo claro. que hace Secu, tiene que aparecer. Lo que no puede ser es que sea el central el que tenga que darte la asistencia de gol. Pero es verdad que tengo la impresión de que con estas nuevas posiciones que ha inventado, más que ha inventado, que ha puesto en marcha Colunga, los centrocampistas defensivos del Murcia, los centrocampistas, los pivotes, cometen menos errores, porque es verdad que ya no hay errores que llevan a gol, como hemos visto en otras jornadas con el Murcia, pero es verdad que todavía creo que le falta un poco de creatividad en ese centro del campo al equipo murcianista. Tiene a un Secu que tiene un perfil muy defensivo, que yo creo que le falta un poquito de pie para dar ese salto de calidad, y luego Antonio David, que todavía está verde, es evidente, no es un jugador que está en formación, que tiene 19 años, vosotros mismos lo estabais diciendo, y que le queda un poquito todavía para llegar a tener el nivel que yo creo que necesitaría el Murcia si quiere aspirar a cotas aún más altas de las que Yo está. creo que el listón con Antonio David fue demasiado alto cuando llegó, porque al fin y al cabo era un jugador que era suplente en el Castilla, que tenía ese perfil, jugó el año pasado 1000 minutos, es decir, jugó muchos partidos, Poco. pero la mayoría sus 20 minutos, sus 30, sobre todo cuando el equipo estaba mal, para tener la pelota e intentar remontar. Y yo creo que cuando llegó la gente se hizo una idea, al ser, a lo mejor porque venía de la cantera del Real Madrid, yo creo que es que al final se le ha puesto un listón demasiado alto y siendo perjudicial para él mismo. Yo creo que siendo ese un sitio, jugador el sitio en el único que en la está ahora plantilla. Antonio David se lo veo más allá Mollita. Luego Antonio David es el tipo de jugador, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero
que a veces no sabes bien si es más 6, si es más 8, dónde lo puede hacer mejor, y yo todavía estoy intentando descifrar cuál es su sitio. yo ¿no? creo que No lo es tengo feliz de claro. Y con 8. esos jugadores... Yo creo que eres feliz de 8, ¿no? Bueno, de 6. ahora lo estamos viendo. Yo creo que sí, tenemos liberado, pero overbooking. en Antequera se estuvo bien. Y underbooking de 6, es lo que ya sabíamos. Faltan 6 por todos sitios y sobran 8. O sea, yo creo que es un error de planificación que se la está comiendo Antonio David. O sea, y se igual al final ha tenido que coger un papel en el equipo que no debería tener, que ser el pivote titular del equipo. No sé, overbooking de 8 o overbooking de 10. Sí, puede ser. De 10 también. Creo porque que Mollita porque tiene dice, más al Mollita 10. Porque Palmer quizás es más 10 que 8. Palmer es más 10, Juan Carlos es 10. Y Ekain puede jugar ahí, Juan Carlos Real, Schalk. Isi Gómez. Aunque últimamente lo estamos viendo más en la banda, pero puede jugar en esa posición. Isi Gómez, Colunga lo ha puesto ahí, el partido en Antequera, ¿no? En Antequera juega Secu, Antonio David e Isi juega de más de 10. O sea, aquí la pregunta es, mañana vuelve Mollita y ¿a quién quita? Tendrías que quitar a Juan Carlos Real, porque a Antonio David... O Antonio David. Antonio David. Bueno, yo quitaríamos a Juan Carlos Real por Yo creo, un poquito más adelantado. ¿no? yo creo que Mollita va a defender menos que Antonio David, seguramente. Seguro que va a defender menos, pero el talento que tiene Mollita es diferencial. Y Sí. Antonio David todavía no ha Es que al demostrado 8, eso. al Pero jugador que juega ahí no le puede acercando pedir el área. está bien que tenga trabajo Sí, pero defensivo, que claro, por ir a lo- pero te tiene que dar otras cosas, más creatividad. Por ir cuando se hace la plantilla- haciendo la analogía con el Cartagena, está jugando de Blasic de 6 en algunos momentos, o sea que tampoco, creo que en esta categoría tampoco es tan sumamente relevante, me parece. Bueno, Antonio David, en todo caso, es verdad que tiene buen pie y tiene buen desplazamiento de balón. Me da la sensación de que quizá tiene que soltarse un poco más. Soy el único que apuesta claramente en esa disputa o en esa competencia Bustos, Benito en la derecha por Benito. ¿En la Bueno, derecha? en la derecha, A la Benito. derecha claramente Benito. Pero la semana pasada apostó Colunga con Bustos a pierna cambiada y Sí. parece que no le convenció nada. Y esta semana ha vuelto a Pedro Benito. Por eso digo que si tengo que elegir a uno de los dos, me quedo con Pedro Benito de largo. Sobre todo jugando en esa posición. Pero es en la izquierda. Yo creo que el de Bustos izquierda. Sí. En todo caso. Ya, pero si Colunga tiene la idea de que el que juegue a la izquierda vaya para adentro. Bueno, no sé si fue algo circunstancial. Bueno, en pues sus esta semana- llevan 2 semanas. Sí, bueno, pues en sus primeros partidos Bustos jugó por la izquierda, Ya. aunque casi más como carrilero que como, Es que que como yo creo extremo. que al inicio de temporada habían como jugadores muy clave. Era Gachaniga, Alberto González, Mollita, Bustos en la izquierda y Flaco. Eran como la columna Sí. vertebral del equipo que tenían que jugar siempre. Y a partir de ahí ya el resto quien se lo gane. Pues han Entonces, quedado 2. Quizá la conclusión es que necesitas extremos, ¿no? Esa Sí. es más bien, más que Pedro Benito o Bustos, creo que es la Dependiendo con la idea, demostración de que con la idea que necesitas quiera. por la mínimo banda de derecha extremo. apuesta por Zeca y por Pedro León. Y Pedro Benito que tiene esa bisagra entre el delantero centro y la banda derecha. Al final, Pedro León y Zeca, que no lo hemos visto, no han dado ese paso adelante. Yo creo que Pedro Benito es el jugador más diferencial en la banda derecha. El problema es que Pedro Benito no es extremo, pero tiene que jugar sí o sí. Y a Flaco no lo va a sentar. Yo sigo diciendo que Pedro Benito ya es extremo. Es que yo lo veo, me gusta más cuando juega en la derecha que cuando juega de delantero centro. Es que le falta más, lo hemos visto participa, poco. roba, Le tiene falta- ese, como no tiene, ese como cambio no de tiene- ritmo. como no tiene el gol que tiene Flaccus, no tiene ese talento de ganar Aparece por portería. sorpresa, en aparece carrera, pisa bien área, mucho trabajo sorprende, defensivo. Tiene trabajo defensivo, ayuda en ese trabajo, ayuda claro. mucho al lateral que se puede incorporar, como ha hecho mucho David Vicente y como hizo también Jorge Mier en otras jornadas. Creo que Benito, para mí, ya es extremo. Y yo creo que lo ven ahí la mayoría de todos los entrenadores que han pasado últimamente por el Real Murcia, lo ven ahí, de extremo. Lo De ven hecho es un extremo, como pero que extremo en un aparece 4-3-3, mucho con ¿no? libertad de movimiento. O sea, es que se mete mucho. Se mete por un dentro. falso extremo, se mete casi un segundo delantero. Sí. Más bien. Como extremo en un 4-3-3, ¿no? No en un 4-4-2. O sea, como extremo... En un 4-3-3. Sí, con un 4-2-3-1. Ahí pues, Sí, él no es un jugador, él no es un extremo de Al la uso. línea de fondo, Ya. de regate, de borde, no. No, eso es lo que no tenemos, o no tiene el Murcia. Bueno, Y está bien, derecha porque, no, y en la está izquierda bien porque sí. tú necesitas Bustos gente no. que pise área y que tenga la portería entre ceja y ceja y Pedro Benito va a partir desde la banda, pero va La a tender muestra a... clara sí, fue el a- partido del a Teruel. aparecer Cuando en el- hubieran necesitado ahí creación, Cuando uno contra de todas uno. formas, cuando está Pedro Benito siempre pasan cosas. Aunque vaya directo al área como un Miura y busque simplemente el contacto, es que pasan cosas. Entonces, yo quiero un futbolista como él en Primera Federación siempre, sí o sí, porque es que te va a marcar la diferencia. Es verdad que no es el tipo más talentoso de cara a portería, pero es que tiene otros muchos talentos que, por no ser el tipo más talentoso de cara a portería, parece que están menospreciados, pero realmente es un tipo que hace muy bien muchas cosas en un partido y por eso es titular en el Real Murcia, al final. Y el martes hay... Pensaba que iba a preguntar del mercado de fichajes, ¿no? Que está saliendo ahí alguna quiniela por ahí de lo que tiene que fichar el Murcia. Yo o- creo que lo tenemos más o menos. Fermín lo sabe, más o menos. Casi todos No, claro, ¿no? yo más que saberlo, yo te puedo dar mi opinión, que luego ya veremos. También te digo, ¿qué va a hacer el Murcia? Bueno, mejor
preguntarlo dentro de 2 o 3 partidos. No se habla ya, lo digo definitivamente. porque es que seguro los equipos funcionan así, pero no solo el Murcia. Habrá mucha diferencia entre si el Murcia gana los 3 partidos, fichará menos, y si pierde los 3 partidos, pues defensivamente fichará se va a más. reforzar seguro. Pero hombre, extremo o extremos, en plural, lateral izquierdo. Y creo que más allá del rendimiento que está dando Héctor y Jorge Sánchez, teniendo en cuenta que no está Saveljic y no va a estar, yo creo que necesita un central mínimo. Es 4 o 5 fichajes hablamos. Y ya. luego, claro, el problema es que hay Yo no desequilibrio 3-4. en el centro del campo. Efectivamente, quizá falte otro pivote defensivo. Yo no digo que tampoco traería 6 o 7 futbolistas, me parece Habrá demasiado. tiempo de Pero hablar de fichajes. Yo que creo que sí que hacen falta esos fichajes, porque yo creo que con la plantilla actual el equipo está en muy buena dinámica ahora, y a lo mejor se peca yo creo- de exceso pero de yo creo que optimismo. 3 jugadores mínimo Yo creo que no hay necesitan. plantilla para quedar campeón. Creo que hay muchas deficiencias. Yo creo que un lateral izquierdo, un central, un mediocentro titular y un extremo es impepinable, pero bueno, o sea, creo que titulares. Colunga y Pedro Asensio no tienen muy claro que quieren un pivote. Yo creo que me parece fundamental. Ya. Sí, porque si se se resfría. No, y aunque no es se muy- resfríe, y que es muy- sí. y es muy tendente a que le saquen amarilla. Me refiero, al final es. Es que al final en la banda derecha, si Zeca no juega nunca, Pedro León, no hay confianza en Pedro León, yo creo que un jugador en la banda derecha hace falta. Sí. Porque va a confiar Sí, solo sí, en además Pedro empezó Benito todos los de partidos. perfil de desborde, porque no lo parece- tiene. No, Rego- para pega gente que goleador. desataje un partido como el del Si Teruel. Zeca se recupera, como pues el ya del tiene el Teruel, fichaje. Que es donde el Murcia sufre. Un partido como el del Teruel. Habrá tiempo de hablar de fichaje. claro. La cita del martes, ¿qué puede pasar en esa junta? No va a pasar nada, que la Junta de Accionistas va a aprobar el plan de reestructuración, el nuevo plan de reestructuración, que lo van a presentar, lo tiene que presentar el Real Murcia, porque si no lo presenta queda al descubierto después de la sentencia del Supremo. Por eso todos los acreedores nuevos del Real Murcia podrían instar a la liquidación del club, y entonces la forma de protegerse el Real Murcia presentando un nuevo plan de reestructuración que le permitiría bueno, pues que nadie digamos, presente una liquidación del club, ningún acreedor. ¿Qué va a pasar? La sentencia del Tribunal Supremo ha anulado solo la ampliación de 2018. A partir de ahora hay otro mercantil que está pendiente de lo que hiciera el Supremo para anular la ampliación de 2019 a 2020, la segunda ampliación, y ya todo lo posterior. Eso todavía no ha pasado, con lo cual Mauricio García Lavega creo que tiene un 0,5% de las acciones del club de momento. Al final yo creo que todos los aficionados del Murcia si buscan la misma pregunta. ¿Con Mauricio qué pasa? Mauricio va a pasar, pero para el martes no. O sea, el martes él tiene un 0,5 y Felipe Moreno tiene un 60 y pico. O sea, me refiero, va a aprobar Felipe Moreno, evidentemente va a aprobar el plan de reestructuración. ¿Qué pasará después? Pues que seguramente si Felipe no le compra a Mauricio el resto de iconos nacionales, pues Mauricio García Lavega llegará a tener cerca de un 30% de la accionariado del club. Pero seguirá siendo máximo accionista. La sensación es que Mauricio García Lavega está en una posición de fuerza también, y no me parece fácil la solución negociación. ahora mismo. No sé si pasará por... Bueno, como todo pasa por dinero. pagar, ¿no? Claro, todo el mundo Pero le vamos a sorprendió ver en sus qué posición declaraciones. está y que pide, si se diera esa negociación, Mauricio El García Atlético de Lavega. Madrid ha habido un fondo de inversión que ha comprado el 30% del Atlético de Madrid. O sea, me refiero que tú puedes tener un accionariado donde hay una persona que tenga Sí, sí, el 30%. bueno, Ya, ¿Pero pero crees que cuando él Felipe, mismo habla de que quiere aceptaría eso? una ¿Es la silla? idea que puede tener Felipe Moreno? Sí, No lo sé. sí, si va a una ampliación de capital mañana y amplía 10 millones más, quien ponga los 10 millones tendrá más Sí, acciones. sí, y convivir con eso. Bueno, Y si la Junta Accionista aprueba la conversión en deuda, o sea, la conversión en acciones de la deuda, pues llegará Felipe Moreno y como convierta su deuda en acciones, pues tendrá más acciones que nadie. Hay una principal diferencia en el ejemplo con el Atlético de Madrid, que los que han comprado saben el papel que tienen, el rol que tienen, y al final lo único que quieren es meter dinero. En este A lo mejor quiere meter dinero Mauricio. en esta no quiere- situación- no quiere dar asiento. Ha dicho que quiere una silla, entonces Viene es con cuando la dinero. gente ya se ha puesto en con la esta oreja al situación, cuello. con dinero por lo para la Ciudad Deportiva. que parece, la última idea de Mauricio es meter dinero en el Murcia, sino al contrario, a ver si le puede sacar Ya, a pero Felipe primero, Moreno. que puede ser que Felipe le pague el 1,9 para comprar iconos, o puede que no. No. Y que mañana le digan, señor, pase usted, si usted tiene el 20 y pico por ciento. Y que No, se vote todo, y pero cuando si- vote, que vote con el 20 y pico por ciento. pero si lo que Eso dice- puede pasar. si lo que Y que dice- sea accionista de Murcia y que nadie le dé nada. Pero que lo que dice Fermín, que yo y que estoy de al revés acuerdo con tengan él, dinero para mantener su sí, accionariado. eso sería en los mundos de Yupi un cuento con final feliz. No, esa puede ser la realidad. Sí, pero, de muchas empresas. pero lo que tenemos, Fermín, yo creo que si no, que me diga que no, es la duda de saber cómo van a convivir. Ya está. Bueno, pero que cuando vaya a la Junta de Accionistas habrá un 20 y pico por ciento presente, que será Mauricio. vale. Y cuando se voten las cosas, si el otro 60% o 70% vota otra cosa, pues Mauricio perderá. Sí, ya está.
Pues igual que ahora igual que ahora Fibranet o Julián Luna, que tienen también un porcentaje de acciones y tal, votan en contra, y como Felipe tiene la mayoría, se aprueban las cosas. Sí, pero esa convivencia, bueno, no sé, no creo que fuera, vamos a ver, porque estamos hablando de una hipótesis, pero no creo que fuera pero me fácil refiero que tampoco. no está obligado Felipe Moreno a pagarle el No, 1,9 a ya Mauricio. lo sé, Y si claro. Mauricio quiere venir y ser accionista, no pasa nada. Ya lo sé. Habrá ampliaciones de capital para poner dinero o para convertir la deuda en acciones. O sea, habrá muchas posibilidades. Que Felipe Moreno, en ese sentido, no está obligado a darle otros 2 millones a Mauricio. Pues que al final tú hablas como una empresa, por decirlo así, normal, pero es que en el Claro. caso del Real Murcia se da la situación de que toda la masa social no tiene ganas de estar viendo a este hombre cada X tiempo votando con su 25%. Yo creo que se formaría un Y Bueno, supongo porque- que y supongo que la masa Felipe social Moreno ponga 2 tampoco millones y tiene se los ninguna paga gana, Mauricio. pero claro, sí, es que la masa social ponga 2 millones y se pague Mauricio, pero que Felipe Moreno tiene otras alternativas, no solo pagarle 2 millones de euros a Mauricio. Que Mauricio puede venir mañana, entrar en la Junta Accionista y cuando se voten las cosas decir sí o no. Ya está. Y mañana, cuando hay una ampliación de capital, si quiere conservar su 30% accionariado, pues tendrá que poner dinero. Sí, sí. Quiero decir, yo a mí Como me ponen los cuesta ver accionistas de la empresa. ese panorama, me cuesta verlo. Bueno, pues ya está. Sí, el hombre ha ganado en el Tribunal Supremo, perfecto. Como Felipe se adelanta a la jugada y le pagó ya 2 millones y pico, pues tiene el porcentaje mayoritario de su empresa Iconos Nacionales, que lo convierte en accionista mayoritario del club. Y como ha puesto tanto dinero, si se convierte en la deuda en acciones, seguirá siendo accionista mayoritario. Si es muy fácil, las sociedades anónimas de capital, los tíos que más ponen dinero, o Son los las que mandan. tías, Son los que mandan. son los que más acciones tienen. Eso está claro. Es muy fácil. Vamos a hablar del Cartagena, del conjunto de Javi Rey, que ganaba este fin de semana su segundo partido a domicilio. Partido complicado, frente al Betis Deportivo. Lo hizo por la mínima, pero son 3 puntitos que se trae hasta casa. El otro día, analizando el partido, yo tenía la sensación de que jugó un partido muy similar el Cartagena al que le valió también al Murcia para ganar en el mismo estadio, sin nada sobresaliente, sin nada espectacular, esperando a que el Betis se pegara un tiro en el pie y así fue. Así fue. Se Sobre pegó todo un tiro en el pie. en la segunda parte, yo en la primera parte vi un Está muy Cartagena clara, está muy clara, sí. De Luismi es la que se ve en el... Superapurado. Sí, más que apurado, creo muchos que... problemas para sacar la bola. Sí, Apurado no, porque Pero el Betis no chutó ninguna puerta. Es que Tiene la son sensación balas de fogueo. pero Siempre presionar que lo he mucho. visto, un equipo que en ataque es muy poco resolutivo. es que realmente- Yo al Cartagena lo vi dentro de que el Betis le dominó, no lo vi muy exigido. Lucho, siendo Lucho el elegido mejor jugador del partido, a mí tampoco me parece que tuviese que hacer unas exhibiciones entre No, palos. son 2-3 paradas en remates lejanos. Claro, Toral se esta- lesionó, por esta- cierto, Sí, hace se poco, ¿no? minuto 10 se lesionó qué? Toral. Puede ser grave. Sí, Es fue fue llorando, grave, tenía sí. muy mala Tenía pinta mala pinta, la tenía rodilla. mala Este tipo de disparos eran las amenazas del Betis Deportivo, que a mí tampoco me parecen unas amenazas. Con esto apurado no lo digo tanto por el miedo al gol, No, porque sino no toca por, el balón. por No, los y- problemas que perdía la pelota enseguida. Y aquí el Betis Deportivo da muestras de su bisoñez. Este remate de Kevin Sánchez que saca El entre mejor es palos. el murciano, ¿no? El Lorquino Mi Serroche. Sí, ¿no? Serroche sensación es que en el viendo el mejor. partido era eso, que la buena noticia es que estaba enfrente el Betis Deportivo, porque me dio la sensación de que el equipo defendió muy mal, las transiciones eran bastante sencillas para el filial, pero luego no sabían finalizar bien. Mi sensación es que, o sea, Otro estaba remate viendo de- el partido y estaba pensando, va a perder el Cartagena, va a perder el Yo Cartagena. la verdad es que luego... Luego al final el gol que es luego, marca a lo y mejor- ya con el 0-1 ya cambia. Luego lo volví a ver repetido el partido y es verdad que tengo la sensación de que nunca está cerca el Betis Deportivo de marcar. Realmente no. Era más la incertidumbre del resultado. Luego, es que oportunidades claras no tiene prácticamente ninguna. O sea, No tiene capacidad, no Esta tiene acción está capacidad. mal defendida. Al Murcia sí le generó oportunidades el Betis Aquí, Deportivo, ¿eh? aquí pidieron algunos penalti. más El que al remate Cartagena, cabeza. más Aquí centros piden, peligrosos. aquí Vamos a piden terminar con el penalti, partido, por piden favor. penalti de Blasis. A mí, sinceramente, tampoco me parece nada del otro mundo. O sea, No. Parecido al de Pedro Benito. Sí, muy sí, parecido. pero aquí yo creo que Pero yo creo que toca un poco el balón. aquí se mueve un poco el balón. Si te das Ahí, cuenta. yo Mira, creo se va el que balón va. hacia el lado, o sea que Yo creo que con la experiencia que tenemos ya sabíamos que no le no iba van a pitar. Mete la Yo punta. Empezamos- yo no respeto todo. Estamos Es aquí- que esta Máster- jugada que no se pita. Máster Me parece en bien FBS. lo que están haciendo los Sí, sí, árbitros. sí, A mí esto también. sí. Máster en Es FBS. genial. Están mejorando los árbitros, igual que el sistema. Esta es la única parada para mí de verdadero mérito de Lucho, Envenenada. que se envenena con ese toque de Blasis. Pero son siempre remates lejanos. Son de 30 Las metros. 3 o 4 que tienen son disparos de lejos. Realmente las amenazas más claras las tiene el Cartagena incluso en la primera parte, aunque no estuvo bien el Cartagena en el primer tiempo, pero para mí las tiene las más claras. remate Este es un que- disparo que también se va bastante por encima de la portería defendida por Lucho García, un remate también de 30 metros de distancia. El campo del Betis Deportivo es muy grande, las distancias son enormes, 65 metros de ancho creo que tiene, o sea que uno se da cuenta de igual que que- realmente está pasando muy lejos, ¿no? Las cosas, ¿no?
y el Cartagena que tenía que aprovechar el balón parado. Y aquí Nacho hace un muy buen golpeo, no la saca bien el portero del Betis Deportivo y muy listo Luis Redondo para en el rechace cazarla. Alababa el entrenador Javi Rey a Pablo de Blasis, que además en la jugada se ve perfectamente cuando pasa en la cámara de televisión, le dice a Nacho, Nacho estaba puesto entre la barrera y dice, acércate que la barrera está mal situada. Y al final acaba golpeando a Nacho con la izquierda en una posición bastante menos natural. Buen golpeo de Nacho, es verdad, pero también yo creo que el portero puede hacer bastante el portero más. ayuda mucho, pone mucho de su parte. Es verdad que es difícil, Bueno, se te puede escapar. pone mucho de su parte colocando mal la barrera. Mal la Eso, barrera, por eso. Porque además da el pasito que luego ya hace que se quede aquí. Esta es muy clara también de Chiqui, tenía solo a Kevin a la derecha, aunque entiendo que golpee, porque sinceramente un delantero ahí en la frontal del área con tiempo por delante. Sí, pero para el Cartagena es que en este tramo no hiciera el 0-2. Este es el mejor tramo del Cartagena, después del Y tanto. Blasi apareciendo para tener el balón y darle oxígeno a su equipo en el sentido de aguantarlo, de buscar las bandas. Aquí pide penalti, a mí tampoco me parece nada, la verdad. Creo que exagera bastante ahí de Blasis, que cumplía su partido número 500 como profesional, por cierto, y que dentro de muy poco se va a convertir en el extranjero con más partidos en la historia del Cartagena. A mí me parece que no hay nada en esta acción, la vamos a ver repetida ahora, pero sinceramente creo que no hay absolutamente nada. No, de hecho, primero mete el balón. Yo creo que va el balón, o sea, el pie del jugador del Betis al balón y luego le da la bota de Blasis. en la inercia pues le golpea. Al final los entrenadores también van probando y No dicen, es suficiente. tengo aquí dos cartulinas, Vamos vamos a darle uso. Vamos a... Sí, pero se están, Y esto aquí- cada vez se controlan más, ya sí. no sacan tarjetas con tanta facilidad. los Lo he hecho entrenadores. poniendo un poquito de No utilizan incertidumbre. el No, y hay partidos que acaban en los equipos y les sobra alguna, ¿no? Sí. Sí. Antes no pasaba. En este sobraron. Lucho también Y aquí no se acumulan para la semana siguiente. le costó un poquito agarrar ese balón y aquí el partido termina. A mí me parece un partido en general bastante sosito. La verdad, creo que fue un partido que no dejó nada del otro mundo. Cumple, ¿no? Cartagena Pero el cumple. Cartagena hizo lo que tenía que hacer. Hace los Después deberes. de una mala racha, después de haber sufrido una derrota en su último partido, un empate con el Traldense y una derrota en el anterior partido, y de venir además de no conseguir ganar al Villarreal en casa, creo que necesitaba una victoria. Que necesitaba como fuera Y antes del derbi. y con portería a cero. Al Cartagena lo mantiene arriba las porterías a cero. Lleva 9 porterías a cero en 14 partidos. tremendo. Es una barbaridad. Es que no encaja prácticamente nunca. De hecho, fuera de casa solamente ha encajado 3 goles el día del sanluqueño, 2 el del Europa, que es un contexto un tanto distinto, y 1 el día del Teruel, un día que además el Cartagena acaba ganando. O sea que defensivamente las cosas le están yendo muy bien. Sí que tengo la impresión de que en las últimas semanas se le ha apagado la luz un poquito al Cartagena y le cuesta bastante hacer gol, que es algo que evidentemente Javi Rey tiene que estar trabajando ya, porque es un problema, ¿no?, lo que está teniendo el Cartagena de cara a la portería rival, pero es cierto que la parte positiva es que apenas encaja y eso hace que sea muy difícil de batir. Si llegan a quedar 0-0 porque en esa falta el portero sí se la queda y no comete el error, la sensación yo creo que hubiera sido negativa, en plan partido muy flojo contra el último, acaba 0-0, a lo mejor hubieran creado dudas. Al final las victorias son balsámicas y la semana se ve diferente después de ganar. Estábamos hablando de fichajes del Real Murcia, yo creo que el Cartagena tiene que fichar un 9. Yo, para mí está muy claro, Es un central, impepinable. los Un tres nueve del grande, ¿no? central, Un nueve bueno. Sí, un 9 Grande. grande, un 9 grande. Un central, un pivote y un 9. Antes de los fichajes, no sé si te convenció la apuesta. Están deseando fichar, ¿eh? Sí, se ve que tiene la cartera Fíjate que llena. me Hombre, pregunto- ahora sí. Queremos allá ayudar. arriba, ya Me preguntó Fermín hace 2 semanas que quién ficharía yo, y yo le dije, pues no sabemos quién va a fichar todavía, ¿no? Ahora por lo menos sabemos quién tiene que fichar. Bien o mal no lo sabemos, pero Iba quién a tiene que El fichar. consejo a Javi Hernández. Iba a preguntaros por la apuesta por Edgar y por De Blasis en el centro del campo. A mí sí me sorprendió no ver ni a Larrea ni a Fidalgo. A mí me sorprende, primero porque es la primera suplencia de la Rea, que había sido titular De los dos siempre. a la vez. Terminó jugando, ¿no? Algunos minutos. Jugó al final, cuando De Blasis ya estaba muerto, y de hecho yo creo que tenía que haberlo cambiado un poquito antes. Porque La Copa también a lo mejor tiene algo que ver. Puede ser, pero yo creo ¿Para que... quién pones? Ahí. Es que para mí el partido Me cuesta importante... pensar que cinco- Larrea no vaya a ser titular. tiene Para el 5 derbi, por mediocentros. ejemplo. Claro, es que tiene mucho Tiene mediocentro. 5. Para mí O sea, el- tiene para es que para mí el partido importante... yo creo- también, claro. Ale Fidalgo, para mí el partido Larrea, importante es Blasi el del y Edgar, o sea, tiene 5. Chuca no jugó nada, o sea que puede ser que tenga minutos. Sí, Chuca está jugando muy poco y no me extrañaría que fuese titular contra el Valencia. Es que al final yo creo que tiene que... Iba a decir rotar, pero sí que Javi Rey rota siempre. O sea, realmente es imposible adivinar el 11 que va a poner. Ya lo dijo él, que el día- victoria apuesta, ¿no? Incluso a ver quién el acierta día el once. del Valencia, pero yo creo que si tiene que priorizar, a mí me parece que sería lógico que priorizase la Liga más en un partido contra un rival directo que está solo 3 puntos por detrás de ti. Una cosa, la Rea estaba con 4 amarillas. Sí. La Rea estaba con 4 amarillas. Yo creo que la suplencia de la Rea tiene mucho que ver con las 4 amarillas. Sí, sí.
Porque el entrenador quiere que esté en el derbi. ¿No? Me extrañaría que no fuera titular Larrea en el derbi. Me extrañaría Pero mucho. ya tenía 4 amarillas. Y Larrea en el campo es peligroso en el sentido que ve una quinta amarilla fácil. Yo creo que cuidado, yo creo que tiene algo que ver con eso. Pone a De Blasi de titular porque había estado bien en el tramo que jugó en el último partido y porque él cree, yo tengo la impresión de que Javi Rey cree que De Blasi de 8 es el mejor 8 de la plantilla. Entonces por eso lo pone ahí y creo que por eso lo pone de titular. Y ya que Alcañiz para mí estaba siendo uno de los mejores del Cartagena en las últimas semanas y es titular para mí por mérito propio. O sea que a mí dentro de lo que cabe tampoco me extrañó tanto. Sí me sorprenden bastante, aunque cada día me sorprenden menos las rotaciones en los extremos, que van cambiando de uno a otro semana tras semana, ¿no? En los laterales, por ejemplo, el otro día Perejón hace otro partido muy bueno, a pesar de que Marc Jurado le había comido la tostada hace en la unas portería semanas. deja de hacer tantas rotaciones. Bueno, es que no está Iván, es que estaba sancionado. sancionado Iván estaba 2 sancionado 2 semanas. Yo creo que Iván jugará contra el Valencia. Sí. Yo creo que sí. Pero en Liga es Lucho, el portero. Hombre, ahora mismo sí, porque Iván... Siempre que ha cambiado ha mantenido. No, mantuvo 5 jornadas a Iván, 5 jornadas a Lucho y ahora lleva 3 jornadas Lucho, pero claro, lo puso una y las 2 siguientes hasta expulsa a Iván, o sea que realmente no tenía otra alternativa. La sensación es que va a jugar Iván en la Copa del Rey y que va a jugar Lucho ante Claro, Real Lucho Murcia, estuvo pero mi bien. sensación es que Lucho va a estar Tampoco pasando haya un fin de ninguna semana razón complicado, va a estar dándole vuelta a la para cabeza. cambiar a Lucho. No. Estuvo bien en Sevilla. Estuvo bien en Sevilla, es verdad que la última ahí deja un poco de duda esa jugada, pero bueno, es una jugada que no pasa absolutamente nada y a mí es un portero que cuando te disparan de larga distancia es totalmente fiable, es que no te van a marcar. Otra cosa es los centros laterales ahí que sí que me deja un poquito más de duda y con el balón en los pies, pero de larga distancia o incluso los mano a mano es un gato, es un tipo que se defiende muy bien. Y luego la única zona en la que no puedo hacer nada es en los centrales. Es que creo que van a tener que repetir en la Copa Imanol y Rubén Serrano y en el derbi. Es que no creo que tenga otra alternativa. Lo único que te la estás jugando porque en cualquier momento uno de los dos ve una roja y te metes en un problema. Pero es que no tienes otro. Y porque son 2 centrales muy limpios que prácticamente nunca ven tarjeta, que al final eso te está ayudando y que no se han lesionado ni nada. No, tendría que colocar un jugador, uno de los Fidalgo, centrocampistas, Fidalgo. entiendo, de central. Iba a no decir sé. que no sé cómo está. Fidalgo que no- parecía titular indiscutible en el Sí, centro fíjate. del campo a principio de temporada. Y era... Y es una de las grandes apuestas. No controlo al Cartagena B, pero bueno, en el Murcia están jugando 2 chavales de la cantera, no sé cómo está el... Es que yo creo Esas que posiciones en el Cartagena. habló Javi Rey de jugar Fidalgo allí, incluso dice que Larrea había jugado alguna vez de central. Yo sinceramente lo veo raro que vaya a jugar Larrea, pero sí que no vería tan raro por envergadura que Fidalgo pudiera estar ahí. La verdad es que sí. Y es un tipo que además ha perdido un poquito de protagonismo en las últimas semanas en beneficio de un Edgar Alcañiz que para mí está riendo bien. El otro día no estuvo a un enorme nivel, la verdad que creo que el centro del campo del Cartagena tampoco sobresalió demasiado, pero creo que los partidos anteriores sí que había estado bastante bien el cedido por el Levante. Primera y corta valoración de la que parece venta definitiva del Cartagena. Pues era un paso que había que dar y si arriba se ha entrado con el dinero y con el líquido que tenía que entrar, pues ya está, se ha dado y era hora de hacerse. Pues me quedo con eso de momento, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para hablar de la venta, para hablar del derbi, cuál de los dos llega mejor, a ver si alguien se moja con un posible resultado y todavía nos queda toda la segunda federación.